Amigos radioescuchas, gracias por sintonizar su programa La Hora 3 a través de la estación 107.7 FM Radio Estéreo Universidad, educativa, informativa y cultural. Para el día de hoy hemos preparado un programa que esperamos que sea de su total agrado. Esta vez vamos a estar hablando de arqueología subacuática, un tema que hemos traído en diferentes oportunidades al programa y esta vez con el objetivo de dar a conocer un programa que se está realizando en la provincia de Colón para jóvenes, para la protección del patrimonio cultural subacuático, en donde la UNESCO, la Embajada de España, AECID y el Ministerio de Cultura intentan llevar un programa de sensibilización sobre este rico patrimonio con el que cuenta Panamá en sus aguas. Para el día de hoy vamos a estar hablando de una manera bastante sencilla sobre qué es la arqueología subacuática y cuál es el papel de Panamá en este tema tan específico. Panamá fue el primer país que ratificó la Convención de 2001 sobre la protección del patrimonio cultural subacuático de la UNESCO. Esta convención es un documento que intenta garantizar que este patrimonio no vaya a ser violentado por cazatesoros. Esta convención también refleja ese conocimiento sobre las sociedades del pasado con las que todos compartimos, digamos, un vínculo en común y uno de los primeros artículos de la convención define ¿qué es el patrimonio cultural subacuático? Como algunos de ustedes se preguntarán. Bueno, estamos hablando de patrimonio cultural subacuático, pero no sabemos qué es el patrimonio cultural subacuático. Esta convención define este concepto a través de todos los rastros de la existencia humana con carácter cultural, histórico y arqueológico que hayan estado bajo el agua de manera total o parcial durante al menos 100 años. Esta definición no solamente incluye naufragios, con lo que normalmente nosotros asociamos la arqueología subacuática, con los grandes galeones que se hundieron, pero la arqueología subacuática va mucho más allá. También trata de estudiar paisajes culturales marinos, todo lo que es el lecho marino en su totalidad, objetos, estructuras, ciudades, puertos y todas las evidencias que estén asociadas con respecto al mar. La posición de Panamá obviamente ha sido estratégica. En la actualidad lo vivimos a través del Canal de Panamá, pero en épocas prehistóricas y también en las épocas colonial, también ha sido objeto, esta geografía, esta configuración geográfica ha sido objeto de deseo. Entonces, eso ha sido un escenario propenso para el tránsito, el intercambio y asentamientos de diversas culturas desde la época prehispánica y que ya con la llegada de los europeos a sus costas y vías fluviales se transformaron en ejes estratégicos para el comercio mundial. Hoy el patrimonio cultural subacuático reúne las evidencias materiales de estos largos procesos históricos conservados en los fondos marinos, lacustres y fluviales, sin olvidar que la arqueología subacuática no solamente trata del mar, sino que también están los ríos y las lagunas en donde los seres humanos a través del tiempo hemos estado utilizándolo. Por ejemplo, en Panamá se han encontrado industrias líticas cercanas a lagos como el lago Alajuela o en la costa de Sarigua, que son hallazgos muy importantes de la historia del Istmo de Panamá. Asimismo, nosotros suponemos que dentro de las cuencas hidrográficas de Panamá funcionaron como rutas naturales de tránsito de canoas, porque obviamente antes de la llegada de los españoles aquí existían personas que también utilizaban estos espacios y esos espacios se transitaban a través de canoas porque es más fácil transitar a través de los ríos que a través de la densa selva tropical con la que nosotros contamos. En esas sociedades de estos periodos existieron protoagricultores y cultivadores de yuca, de maíz y obviamente una red de transporte de estos cultivos que atravesaban las diferentes localidades en donde hubiesen yacimientos. Ya luego, cuando nosotros llegamos a la expansión europea hacia el Atlántico, la condición del Istmo de Panamá fue de suma relevancia
dentro de este sistema colonial, ya que desde las primeras exploraciones, si hablamos de Cristóbal Colón, en esa búsqueda de la ruta hacia Oriente, ya fuera hacia el Golfo de Urabá o hacia el río Chagres, el territorio se consolidó como un clave estratégico, y ya hacia 1598, por ejemplo, Nombre de Dios y Portobelo se convirtieron en los principales puertos que conectaban tanto el Atlántico con el Pacífico. No obstante, toda esta navegación, el desconocimiento de las costas, los grandes barcos que no estaban acostumbrados a navegar cerca de la costa y la configuración propia de las costas panameñas, dieron problemas y muchos barcos terminaron naufragados. Asimismo, la presencia de piratas, corsarios y flotas enemigas provocaron también estos naufragios. Durante los primeros años de la exploración, varias embarcaciones, como la Vizcaína o la Gallega de Cristóbal Colón, desembarcaron cerca de zonas de propensos naufragios, como lo fueron las costas de la desembocadura del río Belén y también la zona de las cercanías de Portobelo, Nombre de Dios, en donde también, según la documentación histórica, se sabe que estos barcos encallaron. Pero bueno, también otra de las razones por las que los barcos terminan en el fondo del mar es a través de moluscos y gusanos que se comen la madera y que eran problemáticas para las flotas que navegaban en estos mares. Bueno, retomando el tema de la convención, el patrimonio cultural subacuático comprende todos esos elementos, estructuras, edificaciones, objetos, aeronaves, por ejemplo, restos marinos, también fauna marina que fueron modificadas para su uso, usos rituales, usos cotidianos, y que ahora son contextos arqueológicos y naturales, como buques, aeronaves y todo medio de transporte con su cargamento y cualquier evidencia asociada. Todas estas formas son parte de la herencia común que tenemos como seres humanos y que permite comprender nuestro pasado y reflexionar sobre nuestra relación histórica con el mar y esas aguas interiores. Bueno, pasando a un siguiente punto que me gustaría que también abordáramos en este programa es cómo nosotros estudiamos ese patrimonio, esos restos arqueológicos que se encuentran ya sea de manera permanente o no con el agua. El estudio del patrimonio cultural subacuático se apoya de manera general en grandes áreas del conocimiento, por supuesto en la arqueología, que es la ciencia principal, pero también hay otros enfoques complementarios o ciencias o subdisciplinas mucho más específicas, como lo son la arqueología marítima, la arqueología náutica, la arqueología subacuática y también, por supuesto, la conservación y restauración, porque esos elementos, que han llegado a un equilibrio con la naturaleza, y cuando nosotros estudiamos ese patrimonio y tenemos preguntas de investigación y esos restos materiales necesitamos sacarlos fuera del agua, necesitan tener un protocolo de conservación y restauración de esas piezas. La Convención de 2001, de la que le estaba hablando al principio, tiende a priorizar la conservación in situ de los materiales arqueológicos, pero esto no es excluyente de que se puedan realizar investigaciones científicas siempre y cuando, por un lado, se priorice la investigación científica, que estos restos materiales van a responder a preguntas de investigación, y por otro lado, obviamente, el tema de la conservación. Cuando nosotros hablamos de arqueología marítima, como subdisciplina de la arqueología, nos referimos a una subdisciplina que estudia las relaciones que establecemos los seres humanos con el mar, a manera, muy general de definirla. Ya luego, cuando nosotros hablamos de la arqueología náutica, también conocida como arqueología naval, nos referimos a esa parte de la arqueología que estudia las embarcaciones, porque uno de los objetos principales de la arqueología subacuática son los naufragios de embarcaciones, y por eso nosotros necesitamos conocer cómo se diseñaron esos barcos, cómo se construyeron, cómo fueron utilizados, cuáles fueron las rutas de navegación. Y por último, cuando nosotros hablamos de
la arqueología subacuática per se, hablamos de esa arqueología que estudia las culturas humanas a partir de los yacimientos que se encuentren, yacimientos y paisajes. Hablamos de objetos y de cuestiones inmateriales de este patrimonio que se encuentran bajo el agua y que su objetivo es explicar el origen, desarrollo y las transformaciones que las sociedades han tenido a través de estos vestigios materiales que nos llegan hasta la actualidad. Bueno, a grandes rasgos también, digamos que podemos dividir la metodología que utiliza la arqueología en la revisión de documentos históricos. Por ejemplo, cuando nosotros iniciamos un proyecto de investigación, una de las primeras partes a las que nos debemos enfrentar es a la revisión de documentos históricos y también de proyectos anteriores a nosotros que se hayan realizado tanto en arqueología terrestre como en subacuática, porque nos van a ayudar a entender el contexto general en donde nosotros nos estamos manejando. Ya luego, cuando tenemos esta parte cubierta, también hay una parte de la arqueología que se llama la prospección arqueológica y consiste en la localización, exploración y documentación de esos yacimientos, porque nos van a dar idea de manera más intensiva sobre evaluar cuál es el grado de conservación y también el potencial científico que tienen estos yacimientos. Ya si estos yacimientos, digamos que tienen una evidencia sustancial, nos enfrentamos entonces o podemos proponer una excavación arqueológica que se realiza únicamente, y es estrictamente necesario, que un arqueólogo con formación científica y técnica adecuada aplique unos métodos controlados para entender el yacimiento, documentarlo, estabilizar los materiales arqueológicos, extraerlos y aplicar medidas de conservación preventiva. Y ya luego, por último, tenemos la conservación de los materiales arqueológicos, que son las estrategias estas que estábamos hablando de cuando tenemos unos elementos arqueológicos que están debajo del agua y que básicamente llegan a un punto de equilibrio con la naturaleza, y cuando nosotros intervenimos ese yacimiento, estos materiales van a desestabilizarse, y por eso entran los conservadores y restauradores, que son científicos especializados en este tema, que van a optar por una estrategia según el tipo de material, ya sean metales, ya sean cerámicas, ya sean lo que sea. Ellos van a priorizar este tipo de material y al final van a determinar cuál va a ser la estrategia a seguir para que ese material se conserve de la mejor manera posible y llegue a las futuras generaciones, porque al final todo esto va de preservar, entender nuestro pasado y también pues poder reflexionar nuestra realidad en la actualidad. Bueno, otra de las áreas que son importantísimas en la arqueología son la divulgación científica de estos resultados, tanto a nivel de divulgación al público general como a los colegas profesionales científicos de la arqueología a través de artículos académicos. Nosotros en la Universidad de Panamá hace un par de años publicamos un número en la revista Contacto en el año 2022 que venía para reunir a diferentes profesionales del área de Iberoamérica para divulgar las investigaciones científicas que se estaban realizando tanto en arqueología subacuática como en historia marítima en la región. En la Universidad de Panamá en ese momento estábamos comenzando un proyecto muy interesante que era la creación del área de arqueología náutica y subacuática de la Universidad de Panamá, adscrita al Centro de Investigaciones Antropológicas de la universidad. Entonces, bueno, este proyecto se ha ido desarrollando poco a poco y ahora contamos con al menos alrededor de 4 proyectos que hemos estado realizando, y obviamente cada uno de ellos con sus respectivas artículos científicos que han ido desarrollándose a lo largo de estos años. Amigos, vamos a una pausa y seguimos a continuación. Muchísimas gracias. Y habíamos quedado en que ¿para qué sirve el estudio del patrimonio cultural subacuático? Como yo les estaba comentando anteriormente, es fundamental tener información histórica y arqueológica de lo que somos como sociedad, como panameños, como americanos y como seres humanos al final. Ese pasado, a veces, la única forma de encontrarlo es a través
del mar, porque en el mar se dan unos procesos químicos, físicos, que han permitido que ciertos materiales se conserven de una manera con las que no contamos en tierra, porque en tierra, digamos que han llegado, nosotros en Panamá tenemos suelos muy ácidos que a veces deterioran los materiales arqueológicos, orgánicos, y que en el mar, debido a su composición química, hace que estos se conserven de una manera especial. Las condiciones propias del medio acuático, como la falta de oxígeno, permite que se den esa conservación excepcional de materiales orgánicos, de estructuras y de embarcaciones que de otro modo nosotros no conoceríamos que existen. Estos registros permiten comprender procesos históricos de larga duración y cómo como seres humanos nos hemos ido adaptando a los diferentes procesos ambientales que hay en el mundo. A través del desarrollo de la navegación, del transporte, de la explotación de fuentes marinas también, ese patrimonio permite entonces reconstruir esas dinámicas marítimas y fluviales del pasado, que muchas de las cuales sentaron las bases de las prácticas actuales. Hoy para nosotros como panameños sería imposible pensar que no tuviéramos el canal, digamos, que no se hubiese construido el canal de Panamá, y ya lo tenemos, digamos, en nuestra cabeza, pero digamos, a través de la historia, de la arqueología, podemos entender cómo han sido esos procesos que se han dado a lo largo de del último siglo. Por ejemplo, otro ejemplo que quisiera traer a colación sería la construcción en Berá y Huaunán, que ellos tienen un tipo de transporte tradicional que se basa en el uso de canoas monóxilas, como le conocemos nosotros en arquitectura o arqueología naval o náutica, pero que en la zona se les conoce como piraguas o jambá o hap, dependiendo del idioma. En Emberá sería jambá y en Huaunán, meu, sería hap. Estas embarcaciones forman parte esencial de la vida cotidiana, ya que permiten la movilidad, el intercambio y el acceso a los diferentes recursos. Nosotros hemos estado, los que hemos ido a pasear, ya sea o hemos estado en la comarca o en el Darién, nos hemos dado cuenta de las embarcaciones que existen allí. Y bueno, básicamente estas embarcaciones tienen un proceso constructivo muy especial y se requieren unos conocimientos específicos para realizarlas, porque esas embarcaciones tienen que cumplir una serie de requisitos y sobre todo y principalmente que no se hundan. Entonces, este conocimiento tradicional ha sido transmitido normalmente de manera general de padres a hijos y ha estado históricamente vinculada a los hombres de la comunidad. La cotidianidad garantiza no solo esa funcionabilidad del sistema de transporte, sino también la preservación de los saberes técnicos y culturales que constituyen el patrimonio vivo de los diferentes grupos indígenas de Panamá. En el área cuna también nosotros observamos cómo las embarcaciones marítimas, las ulu, son embarcaciones pequeñas, con vela, navegables en el mar. En la zona de Emberá nosotros encontramos embarcaciones que son utilizadas, que tienen unas características específicas para el mar, sobre todo con una forma más o menos de quilla, codaste, que son, digamos, lenguaje técnico en arqueología o en arquitectura naval, pero que, bueno, básicamente vienen a cortar un poco el mar, las olas, y que permiten una navegación mucho más segura. Cuando nosotros nos movemos a los ríos, ustedes observen la próxima vez que tengan la oportunidad que las embarcaciones en esta zona son planas en el río, porque obviamente los ríos a veces no son tan caudalosos, son bastante bajos y se prioriza que esa embarcación esté plana para que no vaya a chocar, no vaya a sufrir ninguna fractura en la parte de abajo de la embarcación. Básicamente es importante señalar que este tipo de embarcaciones, al igual que todo tipo de transporte acuático, puede sufrir accidentes y naufragios. Con el paso del tiempo, estos restos obviamente se van deteriorando y van quedando abandonados, ya sea a través de un naufragio o que sean abandonados en la costa o en el lecho de los ríos también. Eventualmente van a formar parte del patrimonio cultural subacuático si se preservan en el tiempo, con las dinámicas marinas, fluviales que hay alrededor de las costas, y que, bueno, que nosotros analizamos esos procesos también
deposicionales, que le llamamos en arqueología, que tienen que ver con cómo se forma un sitio arqueológico, que bueno, ya es algo más específico, pero que ustedes tengan en cuenta que también en arqueología estudiamos o tratamos de reconstruir cómo un barco llega al fondo marino y cómo a lo largo del tiempo, después de haber encallado, cómo ha llegado hasta nuestro presente. Bueno, en ese sentido, el patrimonio cultural subacuático sirve para estudiar esas sociedades desaparecidas, porque no obviamente todas las sociedades van cambiando, algunas van desapareciendo. Por ejemplo, en el siglo XVI estaban los cuevas en el Istmo de Panamá, en la actualidad no existen, pero existen, han llegado otros grupos, otros pueblos originarios, y que básicamente pues nosotros intentamos reconstruir todas las dinámicas que hubo en el Istmo de Panamá a lo largo del tiempo. Bueno, el patrimonio cultural subacuático de Panamá es diverso. Ya como les había comentado anteriormente, pues hemos hablado de restos materiales prehistóricos o precolombinos o prehispánicos. También ya luego con la llegada de los españoles nosotros hablamos de embarcaciones, de cañones, de espadas, de herraduras, por ejemplo. Y ya luego cuando vamos avanzando, según va avanzando el siglo, pues tenemos otras dinámicas. Una cosa bastante interesante que no muchos panameños conocen fue el fallido intento de un asentamiento escocés que se dio en Nueva Caledonia en 1698 y que no llegó a buen puerto porque, problemas tanto del desconocimiento del entorno tropical y también de batallas contra los españoles llevaron a este asentamiento al fracaso. Por otro lado, también tenemos otro que puede ser interesante, fue la batalla de Vernon en 1740, que perdieron importantes naves en esta batalla naval. Y ya cuando nos vamos acercando al siglo XIX, encontramos otros hechos temporales, tormentas que se dieron en la zona de Portobelo, de la costa del Caribe de la provincia de Colón, y que también terminaron en naufragios en la zona que hoy es el Canal de Panamá, en la bahía de Limón, por ejemplo. Hay un reporte muy interesante periodístico que habla en donde en 1898 se da un temporal que encalla alrededor de 20 embarcaciones en la zona. Otra de las cosas que a mí me gustaría tocar en este programa, en este podcast del día de hoy, de la hora 3, es el tema del acceso público y profesional que todos nosotros tenemos a través de lo que ustedes han denominado, o lo que hemos denominado, los derechos culturales. Los océanos son el mayor museo del mundo y como eso, bajo esta premisa, los ríos, los mares y los lagos resguardan innumerables testimonios de la historia humana y por eso, existen diferentes tipos de museos que vale la pena también visitar y que nosotros estamos trabajando en Panamá para que eso sea una realidad en la provincia de Colón. Bueno amigos, nosotros hemos llegado al final de este programa, esperamos que haya sido de su agrado y por favor no dejen de participar en nuestras redes sociales en la hora 3 en Radio Estéreo Universidad. Muchísimas gracias.